Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Valentina García, yo soy grado 2 de la Cátedra de Medicina Intensiva. Vamos a hacer hoy el teórico del tratamiento de la hipertensión intracraneal. La idea es que, bueno, si tienen alguna duda a la medida que vamos avanzando en el teórico, me vayan preguntando y hacerlo lo más didáctico posible. ¿Está? Esperen un poquito que voy a correr la foto. Ahí se escucha bien, entonces. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, bien, entonces, primero que nada, aclarar un par de definiciones en cuanto al traumatismo de cráneo. Recordar que el traumatismo de cráneo se refiere al conjunto de lesiones no solo que afectan al encéfalo, al parénquima encefálico en sí mismo, sino que también a todas aquellas lesiones que afectan los tejidos blandos de la cabeza y de la cara y también al esqueleto craneofacial. En cuanto a la severidad del trauma encefalocraneano, en realidad nosotros podemos establecer la severidad de diferentes formas. Una de las formas de establecer la severidad del TEC es a través de la escala de coma de Glasgow, y bueno, en base a eso es que podemos clasificar al TEC en grave, moderado y severo. Definimos al TEC grave como aquel TEC que tiene un Glasgow menor o igual a 8, o cualquier Glasgow inicial que requiera de neurocirugía por una lesión ocupante de espacio. Después definimos al TEC moderado como aquel Glasgow entre 9 y 13, y por último al TEC leve entre el Glasgow entre el 14 y 15. Hoy vamos a hablar básicamente en realidad del tratamiento de la hipertensión intracraneana, que tiene, después vamos a ver las indicaciones, pero básicamente nos vamos a referir al TEC grave. Bien, bueno, el traumatismo encefalocraneano se conoce hoy en día como la pandemia del siglo XXI, es una causa muy frecuente de muerte, es la primera causa de muerte incluso en menores de 45 años, es una causa de años de vida potencialmente perdidos, y la incidencia del TEC grave por accidente de tránsitos en los últimos años ha ido en aumento, y por eso su importancia. La mayoría de los traumas de cráneo, sin embargo, son leves, pero hay un 10, un 20% que son severos, y estos importan principalmente por su elevada mortalidad, que es en torno a un 25 o un 30%. Los TEC leves en realidad tienen una mortalidad que es próxima al 0%, los TEC moderados tienen una mortalidad en torno al 15%, y ya el TEC severo tiene una mortalidad mayor, que es en torno a un 25 y un 30%. Y en cuanto al traumatismo cefalocraneano grave, lo otro importante a resaltar es que los malos resultados en estos traumas de cráneo superan a los buenos resultados, y eso es una de las principales causas por la que una de las principales causas de los malos resultados en el trauma de cráneo grave está asociada al desarrollo de hipertensión intracraneana. La hipertensión intracraneana es un factor pronóstico muy importante en estos pacientes, y además de ser un factor pronóstico, lo importante es que es modificable, y por eso la importancia del monitoreo de la PIC. Este estudio que les estoy mostrando en esta diapositiva es un estudio multicéntrico de cohorte prospectivo que se hizo en Europa, y se lo puse principalmente para mostrarles en realidad que, bueno, en este estudio, como pueden ver, la mortalidad a los 6 meses fue de 20% en este grave, y los malos resultados a los 6 meses, definido como la escala de Voss de menos de 5, fueron de 43%, es decir, que en realidad la muerte o los malos resultados, como venía diciendo, superan a los buenos resultados, son muy frecuentes, y la incidencia de muerte o de malos resultados es alarmantemente elevado, y por eso la importancia de conocerlo y de tratarlo. Bueno, esta diapositiva probablemente ya se los hayan dicho a lo largo de los diferentes teóricos, pero básicamente es para recordarles que el encéfalo, cuando está sano, es muy tolerante a todas las noxas sistémicas, pero cuando está injuriado se vuelve muy susceptible, y por eso la importancia de controlar todas aquellas noxas sistémicas en los pacientes con trauma de cráneo grave. Y bueno, por otro lado, como consecuencia del trauma de cráneo y de la neuroinjuria en general, recordar que no solo las consecuencias pueden ser la muerte, sino que también puede ser la pérdida de función, que obviamente la pérdida de función a nivel del sistema nervioso central puede ser muy invalidante. En cuanto al tratamiento del traumatismo cefalocraneano, primero que nada, bueno, recordar que frente a cualquier paciente, cuando uno se encuentra con un paciente en emergencia o en la móvil o en cualquier lado, siempre aplicar primero el ABCDE, siempre primero la vía aérea, la ventilación, la circulación, y por último lo neurológico y la exposición. Eso en realidad es de esa forma porque ya se ha demostrado en múltiples estudios que impactan la morbimortalidad de los pacientes, pero bueno, entrando ahora sí en el TEC grave y en la parte neurológica en sí mismo,
Los objetivos del tratamiento del TEC grave van a ser los objetivos clásicos de siempre, o sea, disminuir el metabolismo cerebral, mejorar la perfusión y siempre tratar de evitar que se desarrolle lesiones cefálicas secundarias. Y bueno, en el TEC grave en sí mismo, el tratamiento puede ser neuroquirúrgico, que tiene sus indicaciones, que en realidad se van a definir en conjunto con el neurocirujano, en conjunto el intensivista con el neurocirujano, y por otro lado el tratamiento médico, que el tratamiento médico se va a basar, inicialmente hace años atrás se basaba en la clínica y en la neuroimagen, y hoy en día sabemos que en realidad es mejor basarlo no solo en la clínica y en la neuroimagen, sino que también en el monitoreo de la presión intracraniana. O sea que en los últimos años ha existido un cambio del paradigma, y la tendencia actual a nivel mundial hoy en día es al monitoreo de la presión intracraniana, que después vamos a ver en qué pacientes. ¿Está? Bien, y bueno, después en cuanto al tratamiento, en cuanto al tratamiento específico de la hipertensión intracraniana, recordar que tenemos medidas específicas, y todas aquellas medidas inespecíficas. Entonces, ¿por qué monitorizamos la presión intracraniana? Básicamente el teórico en realidad en esta primera instancia lo organicé en por qué lo monitorizamos, cómo lo monitorizamos y cuándo lo monitorizamos, y después vamos a hablar de una guía nueva del manejo de la hipertensión intracraniana, que es la guía de Seattle, que después la vamos a mencionar. O sea que primero que nada plantearse el por qué monitorizamos la presión intracraniana, y las razones por las cuales monitorizamos básicamente son 4. En un primer lugar, porque en el TEC grave la hipertensión intracraniana es muy frecuente y es un factor pronóstico modificable, como veníamos diciendo, que está muy relacionado con la mortalidad de estos pacientes. Y bueno, en tercer lugar, porque la hipertensión intracraniana, como todos sabemos, causa lesión secundaria. Y por último, porque conocer la presión intracraniana nos va a permitir monitorizar la presión de perfusión cerebral, y de esa forma conocer mejor la fisiopatología del encéfalo y el estado de la autorregulación cerebral. Bien, entonces bueno, este en realidad es un estudio de Bulgar que ya tiene varios años, es un estudio retrospectivo que se publicó en el 2002, que en realidad correlaciona el outcome del TEC grave con el tratamiento que recibió, y lo que vio este estudio fue que en aquellos pacientes en los que se hizo un tratamiento agresivo con monitoreo de la PIC, esos pacientes se asociaron a menor mortalidad que en aquellos pacientes en los que no se hacía monitoreo de PIC y no se hacía tratamiento agresivo, por ejemplo. Este en realidad estudio lo menciono nada más porque es uno de los estudios clásicos que sustentan, que justifican el monitoreo de la presión intracraniana. Y bueno, esta es en realidad una de las guías, que es la guía de la Brain Trauma Foundation, que establece que el monitoreo de la presión intracraniana en aquellos pacientes con trauma de cráneo grave está recomendado para reducir la mortalidad intrahospitalaria y para reducir la mortalidad a las 2 semanas de la injuria. Como pueden ver, en realidad el nivel de evidencia de esta recomendación no es demasiado bueno, es un nivel de evidencia 2B, y bueno, en realidad básicamente, por más de que no sea una evidencia fuerte, es la recomendación actual, y lo que hoy por hoy se sabe es que la hipertensión intracraniana es un insulto importante al encéfalo, y por eso básicamente nos interesa conocerla y tratarla. Lo interesante de esto, del tema de la evidencia, que no hay demasiada evidencia, es que bueno, mismo los autores que en el 2016, como es el autor Chestnut, en el 2016 plantea un manejo de los pacientes con trauma grave de cráneo en ausencia de monitoreo de la PIC, esos mismos autores, años más tarde, en el 2019, establecen en realidad otro algoritmo de tratamiento con el manejo, considerando el manejo de la presión intracraneal. Esto para que vean principalmente que, bueno, en los últimos años, como les digo, en realidad ha existido un cambio de paradigma. En una primera etapa, en una primera instancia, años atrás, en realidad los pacientes se seguían por la clínica y por la neuroimagen, y que bueno, hoy en día la tendencia a nivel mundial es seguirlos no solo por la clínica y no solo por la neuroimagen, sino que también por el monitoreo de la PIC, o sea que el manejo va a ser en función de esas 3 cosas. Y bueno, recuerden que si bien es la tendencia a nivel mundial y es lo que hacemos y es la recomendación, las recomendaciones que tenemos en todas las guías, en realidad el nivel de evidencia no es demasiado fuerte. En cuanto a los objetivos del monitoreo de la presión intracraniana, los objetivos básicamente es que nos va a permitir establecer protocolos de tratamiento, nos va a permitir establecer diferentes guías e individualizar el tratamiento,
también nos va a permitir detectar de forma precoz el neurodeterioro, haciendo la salvedad en realidad que hay algunas situaciones clínicas, como puede ser, por ejemplo, los pacientes con lesiones a nivel temporal, con contusiones temporales, que pueden enclavarse incluso con presiones intracraneanas bajas. Pero bueno, de forma general, sí está bien decir que bueno, el conocimiento de la presión intracraneana del paciente nos va a permitir detectar de forma precoz la aparición de un neurodeterioro, sabiendo que existen algunas excepciones. Bien, y bueno, por otro lado, el monitoreo de la PIC nos va a permitir también entender mejor cuál es la fisiopatología de las lesiones, y nos va a permitir también conocer, como estamos diciendo, a través del valor de presión intracraneana y de la presión arterial media, establecer la presión de perfusión cerebral, y a través también de determinados índices de correlación, que vamos a ver más adelante, poder establecer cuál es la presión de perfusión cerebral óptima para el paciente. O sea que en definitiva nos va a permitir hacer un tratamiento, como decíamos, más individualizado. O sea que por un lado, el tratamiento individualizado, generar protocolos de tratamiento, y por otro lado, conocer mejor la fisiopatología y detectar el neurodeterioro de forma temprana. ¿Está? Entonces, ¿cuándo vamos a monitorizar la presión intracraneana? Bien, esto, bueno, hay diferentes guías. Dentro de la guía de la Brain Trauma Foundation recomienda monitorizar la presión intracraneana en aquellos pacientes con un Glasgow menor o igual a 8. Es importante resaltar que ese Glasgow que establece es luego de la resucitación inicial. O sea que todos aquellos pacientes con Glasgow menor o igual a 8 con una tomografía anormal, se monitorizan. Recuerden que el Glasgow S, como decía, luego de la resucitación. Y bueno, después aquellos pacientes que tienen un Glasgow menor o igual a 8, pero con tomografías normales, no quiere decir que no se tengan que monitorizar. Algunos de ellos sí los monitorizamos. Bueno, esta guía en particular lo que establece es que los que tienen menor o igual a 8 con tomografía normal, se monitorizarían si tienen 2 o más de los siguientes elementos, que es la edad de más de 40 años, la respuesta motora normal uni o bilateral, y la hipotensión menor a 90 milímetros de mercurio. Pero lo grande en realidad a recordar es eso, que el Glasgow menor o igual a 8 en pacientes con tomografía anormal, y bueno, después recordar que esto no es tan estricto, sino que algunos pacientes que tienen tomografías normales pueden también requerir monitoreo. Después esta otra guía es la guía francesa, que en realidad la menciono básicamente porque me parece interesante. Una de las indicaciones que resalta es que, bueno, en los pacientes en los cuales perdemos la ventana clínica, porque por ejemplo en los pacientes, habitualmente en realidad los pacientes son los que tienen trauma de cráneo, habitualmente tienen algún otro trauma asociado, como puede ser por ejemplo el trauma de tórax. Entonces, por ejemplo, en un paciente con trauma de tórax, con contusiones pulmonares, que tenga necesidad de sedar al paciente, o de sedar y polarizar por la insuficiencia respiratoria, eso lo que implica es que nosotros perdemos la ventana clínica de lo neurológico, de cómo está neurológicamente el paciente. Entonces, frente a esos pacientes, bueno, en esos pacientes podría estar indicado el monitoreo de la presión intracraneal. Básicamente, la pérdida de la ventana clínica es una indicación de monitoreo también. Si van teniendo dudas, me avisan nomás, ¿está? Y bueno, en cuanto a los umbrales de tratamiento, esto es sobre todo en la primera semana. El umbral de tratamiento, van a ver que clásicamente decíamos que la presión intracraneana, el umbral para tratarla era más de 20. Hoy en día, en la misma guía que estaba mencionando anteriormente, que es la Brain Trauma Foundation, que se publicó en el 2016, establece como punto de corte para el tratamiento la PIC mayor a 22. Y eso es en realidad porque se vio que en aquellos pacientes que con PICs por encima de 22 se asociaban a mayor mortalidad. Bien, bueno, y después por otro lado tenemos las indicaciones clásicas en las cuales nosotros indicamos este tratamiento cuando la PIC es mayor a 15 milímetros de mercurio, que como supongo que todos sabemos, es que cuando el paciente tiene compresión de cisternas basales, cuando el paciente está decomprimido, cuando tiene lesión temporal uni o bilateral, y en lesiones de fosa posterior. En esos pacientes vamos a tener por objetivo PICs menores a 15, cuando es mayor a 15 lo vamos a tratar, y en realidad esta menor tolerancia de la presión intracraneana es porque estos pacientes en realidad tienen más riesgo de enclavarse. Por ejemplo, con las lesiones, el más clásico de ellos son las lesiones temporales, en los cuales, como sabemos, tienen un riesgo muy elevado de enclavarse por la proximidad al tronco encefálico.
Y bueno, siguiendo un poco, lo importante también a recordar es que si bien nosotros tenemos estos niveles que están establecidos por las diferentes guías, más de 22 tratamos, más de 15 en determinadas situaciones, estos niveles no, obviamente que no son estáticos, es decir, que en realidad van a depender de varias cosas. Groseramente, estos son los niveles que manejamos, pero recordar que depende también un poco de, por ejemplo, del tiempo de evolución del paciente. Capaz que esto sí corre en la primera semana, pero capaz que si tenemos un paciente que ya está en sus 7, 10 días de evolución del TEC, que tiene tomografías que están mejor y que clínicamente el paciente está mejor, bueno, en esos pacientes podemos ser más tolerantes con la presión intracraneal. Y lo otro a recordar es que, como ya habíamos mencionado, que puede haber agravación clínica con umbrales aceptables y también puede haber mejoría clínica con PICs que sean por encima del objetivo. Bueno, y bueno, lo otro importante a destacar es el concepto de dosis de PIC. El concepto de dosis de PIC en realidad lo que trata de establecer es que no solo importa la severidad del ascenso de la presión intracraneana, es decir, que tanto aumentó, sino que también el tiempo que permanece el ascenso de la PIC por encima del umbral. O sea que cuanto mayor sea el ascenso y cuanto más tiempo permanezca por encima del umbral, eso se asocia a peores resultados. Bien, entonces, cómo vamos a monitorizar la presión intracraneana? Bueno, hay diferentes formas en realidad de monitorizarla. El gol estándar para el monitoreo de la presión intracraneana es la derivación ventricular externa. Lo que tiene de ventaja este método de monitoreo es que me permite, además de monitorizar la presión, me permite drenar líquido cefalorraquídeo, y eso en realidad puede llegar a ser una medida de tratamiento para el descenso de la presión intracraneana, puede también ser una medida de tratamiento en los pacientes que tienen hidrocefalia. Además, la DBE, además de monitorizar y además de drenar, me va a permitir hacer tratamiento, por ejemplo, tratamiento antibiótico intraventricular en algunos pacientes que tengan, por ejemplo, epioventrículos, etcétera, en la evolución, ya hablando no en las primeras etapas del TEC, pero más en la evolución. Y bueno, la desventaja que tiene en realidad la derivación ventricular externa es que requiere de neurocirugía para su colocación, y que es en realidad el método que tiene mayor riesgo de infección porque va directamente al interior del ventrículo. Después tenemos otros métodos de monitoreo. Tenemos, por ejemplo, el tornillo sutural de Richmond, que es este método tiene la ventaja de que se coloca en la unidad, no requiere el traslado del paciente a bloc, lo coloca el neurocirujano, tiene la ventaja de que es el que tiene menor riesgo de infección de todos los métodos, y bueno, básicamente en realidad eso, es el más fácil de colocar y menor riesgo de infección. Y por otro lado tenemos el catéter subdural, que como desventaja requiere también neurocirugía, y el riesgo de infección en realidad es intermedio entre la DBE y el tornillo de PIC, y después, como otros métodos que son muy utilizados a nivel internacional, no tanto en Uruguay, el intraparenquimatoso. Bien, en cuanto a los tiempos de intervención, en realidad los tiempos de intervención, hay que considerar cuánto ascendió la PIC y qué tiempo, y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, no sé, en realidad cuanto más haya ascendido la PIC y por más tiempo, como decíamos, el riesgo es mayor. Entonces, en aquellos pacientes que tienen ascenso de la PIC de más de 40, vamos a ser poco tolerantes. Cuanto mayor es el ascenso, menos tolerantes somos. Más o menos razonable esperar 1 minuto, en ascensos de más de 30 hasta 5 minutos, y en ascensos entre 22 y 30 entre 10 y 15 minutos. En realidad, la razón por la que en estas situaciones nosotros esperamos, obviamente que la razón principal por la que esperamos es porque existe lo que se conocen como ondas lentas, que son ondas lentas, se describieron por primera vez en los años 60 por Lundberg, y el análisis, inicialmente cuando se describieron por primera vez, se consideraba que en realidad las ondas lentas eran peligrosas y se consideraban patológicas, y hoy en día se sabe, años después, se retomó el estudio de las ondas lentas en los años 80, y hoy en día se sabe que en realidad las ondas lentas de lo que nos están hablando es de que hay una conservación de la autorregulación cerebral en el paciente, y en realidad nos traducen en definitiva justamente eso, la conservación, y por tanto es un predictor de resultados favorables, todo lo contrario a lo que se creía en la década de los 60.
Básicamente, por ese motivo es que nosotros frente a un ascenso de la PIC esperamos unos minutos, porque puede ser por reactividad vascular que se haya producido ese ascenso, y bueno, si el ascenso persiste, sí vamos a implementar medidas, y si no persiste lo vamos a interpretar como que fueron ondas lentas, y justamente como decía, nos habla de que la autorregulación del paciente está conservada, y eso es un predictor de resultados favorables. Y bueno, en realidad el tratamiento de estas ondas lentas no tienen un tratamiento específico, básicamente lo que se debe hacer es tratar de estabilizar la presión arterial del paciente. Bien, ahora sí, entrando en la guía, esta es la guía del consenso de Seattle, es una guía que se publicó en el 2019, que en realidad se publicó en el 2019, es una guía que se basa en recomendación de expertos, y bueno, en realidad se hizo, es una guía que habla sobre el manejo, es un algoritmo de manejo de los pacientes con hipertensión intracraniana en el contexto del trauma de cráneo. Muchas veces nosotros en realidad el manejo y las medidas que utilizamos para el manejo de la hipertensión intracraniana las extrapolamos a otras patologías, y en realidad eso no está del todo bien, porque cada una de las patologías, el trauma de cráneo, el ACV, etcétera, tienen una fisiopatología que no es la misma, son fisiopatologías diferentes, por lo que extrapolar las medidas hay que hacerlo teniendo en cuenta que, bueno, todas estas recomendaciones, como digo, de medidas que todos conocemos, nivel 1, 2, 3, fueron creadas en realidad y establecidas para el trauma de cráneo y no para otras patologías. Por ejemplo, en los pacientes que tal vez, por ejemplo, en un ACV maligno, el tratamiento que va a tener impacto en los resultados va a ser la decompresiva precoz, como todos sabemos, y no va a ser, por ejemplo, la osmoterapia. Entonces, en realidad, esa guía que nosotros decimos, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay que tener cuidado en cómo la aplicamos, para otras patologías que no sean el trauma de cráneo. Entonces, esta guía, recordar, primero que nada, que es para el trauma grave de cráneo, y que muchas veces lo extrapolamos, pero hay que tener cuidado. En segundo lugar, que es recomendación de expertos, o sea que no es basado en evidencia, demasiada evidencia, sino que la opinión de diferentes expertos a nivel mundial. Y bueno, esta guía en realidad lo que hace es establecer las medidas para el tratamiento de la hipertensión intracraniana en nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Que van a ver que estos niveles no son de esta guía, que es la que actualmente se utiliza a nivel mundial, de este consenso, que es el que actualmente se utiliza a nivel mundial, no son exactamente iguales a las que conocemos todos, a las que probablemente les enseñaron cuando entraron a la residencia. Hay algunos cambios que no son demasiado, son cambios sutiles, pero hay algún cambio. Entonces, ¿qué hacemos frente a un ascenso de la PIC? Lo primero, frente a un ascenso de la presión intracraniana, es pensar en qué paciente estamos, qué patología tiene el paciente, pensar en qué tiempo de evolución de la enfermedad estamos en el paciente, corroborar que ese nivel, que esa curva de PIC sea apropiada, es decir, que no sea solo que veo el número de PIC, sino que tenga una curva que sea compatible, corroborar que el sistema esté adecuadamente cerrado. Por gravedad siempre tenemos que descartar que el paciente no tenga obviamente un síndrome de Cushing, o sea que mirar la frecuencia cardíaca, mirar la presión arterial, mirar también las pupilas para descartar que el paciente no tenga una simetría pupilar. Y bueno, después, importante, una vez que nosotros pensamos cuál es la patología, por qué puede tener ese ascenso de la PIC, en qué tiempo de evolución estamos del paciente, corroborar que ese valor es real, descartamos por gravedad lo que ya mencionamos, hay que ver todas esas medidas inespecíficas que en realidad son muy efectivas para el descenso de la presión intracraniana, que bueno, son todas las medidas que más adelante vamos a ver, pero que más o menos ya todos conocemos, como es el alinear la cabeza, el valor de sodio, el valor de PCO2, etc. Todas esas medidas inespecíficas son las primeras que tenemos que mirar, y en realidad recuerden que siempre frente a un ascenso de la PIC, una de las conductas que va de la mano es hacer una gasometría arterial. Es una de las primeras acciones que nosotros tenemos que tener frente al ascenso de la PIC. ¿Por qué? Porque la gasometría me va a permitir ver muchas de esas cosas inespecíficas, me va a permitir ver la PCO del paciente, me va a permitir ver la natremia, me va a permitir ver la glicemia, me va a permitir ver la oxemia, y esos son parámetros a corregir antes de tirarnos a hacer medidas específicas para el tratamiento de la presión intracraneana. Siempre considerar, obviamente, y recordar que hay ascenso de la presión intracraneana que son reactivos, yo que sé, si el paciente acaba
de volver de un traslado al tomógrafo y tuvo ahora un ascenso puntual de la presión intracraneana, puede ser porque lo estuvimos moviendo, puede ser porque le aspiraron la vía aérea recién. Todos esos ascensos hay que tenerlos en cuenta y pensarlos. Y bueno, una vez que nosotros hicimos todo eso primero, entonces sí, en esta segunda instancia pensar en bueno, las medidas específicas y dentro de las medidas específicas, primero, segundo y tercer nivel. Pero lo que le quiero transmitir con esta diapositiva básicamente es que frente a un ascenso de la PIC no hay que salir corriendo a hacer salino hipertónico ni medidas específicas, sino que justamente todo el resto de las intervenciones que nosotros hacemos antes de eso son muy efectivas para descender la PIC y es lo primero que hay que hacer. Entonces, el consenso de Seattle divide lo que hace en realidad es establecer medidas nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hay que recordar siempre que entre una medida y otra nos tenemos que plantear si el paciente precisa una nueva tomografía de cráneo para descartar alguna lesión que haya crecido o alguna lesión que haya pasado desapercibida, por ejemplo, en una nueva tomografía. O sea que entre uno y otro nivel, acuérdense de eso, siempre plantearse la necesidad de tomografía de cráneo, la necesidad de una eventual lesión que tenga que ser evacuada, siempre plantearse también entre una y otro nivel, si el nivel 0 está implementado, como pueden ver en la especie de pirámide invertida a la derecha, las medidas nivel 0 tienen que estar siempre presentes, son en realidad medidas que nosotros vamos a aplicar en todos los pacientes, independientemente del valor de presión intracraneana que tenga, son medidas aplicadas en todos los pacientes críticos, o sea que siempre que paso de un nivel a otro, tomografía, pensar si la requiere o no la requiere y pensar si tiene a punto todas las medidas de nivel 0. Las medidas de nivel 0 en realidad son las medidas que conocemos como inespecíficas. O sea que es en realidad el ingreso a unidad de cuidados intensivos, la conexión a asistencia a intubación y la conexión a asistencia respiratoria mecánica, la monitorización del paciente con presión arterial invasiva, el emplazamiento de una vía venosa central, la sedación y la analgesia del paciente con el objetivo del confort del paciente. Después, por otro lado, optimizar el drenaje del encéfalo, que eso básicamente como vamos a ver más adelante con la posición. Y después otras que en realidad ahí en este esquema no están incluidas, pero en la guía sí las menciona, es la normotermia estricta, como vamos a ver más adelante, es procurar en esta paciente presiones de perfusión cerebrales mayores a 60, la hemoglobina de más de 7, que nosotros, esto dice la guía, más de 7, habitualmente lo queremos en torno a 10, como vamos a ver más adelante, la saturación de oxígeno mayor o igual a 94, y siempre tratar de evitar la hiponatremia. Después, eso es todo lo a nivel 1. Después, en el nivel 2, lo que establece es que debemos, como medida de segundo nivel, mantener una presión de perfusión cerebral que sea entre 60 y 70, optimizar la sedación y la analgesia, en este nivel sí con el objetivo de disminuir la presión intracraneana, mantener la PC2 en el límite inferior de la normalidad, entre 35 y 38, la osmoterapia también como nivel 1, considerar el drenaje de líquido en caso de que el paciente tenga un dispositivo para eso, y considerar el tratamiento anticomicial. Y después nivel 1, nivel 2 es la hipocamia leve, de 32 a 35, los bloqueantes neuromusculares, y la terapéutica de Rosner, que lo vamos a ver más adelante. Y en última instancia el nivel 3, que incluye la utilización de barbitúricos, la decompresiva y la hipotermia moderada. El otro que les quería comentar, que establecen en realidad en esta guía, es que para pasar de un nivel a otro no tienen por qué haberse implementado todas las medidas, sino que podemos pasar de uno a otro sin que estén todas implementadas. Lo otro importante que también establece es que si el médico lo considera razonable y beneficioso para el paciente, incluso se puede saltear un nivel, y que bueno, en realidad dentro de un mismo nivel las medidas son equivalentes y no tienen un orden determinado. Que eso es todo un cambio con respecto a lo que nosotros antes decíamos, de que las medidas son progresivas, aditivas, todo lo escalonado, eso como que un poco cambió. Dentro de una misma nivel, entonces son equivalentes, podemos usar cualquiera de ellas sin un orden determinado. Recordar que para pasar a otro nivel no necesariamente tienen que estar todas las medidas puestas en marcha, y que incluso nos podemos saltear un nivel.
Bien, entonces, en cuanto a las medidas nivel 0, como veníamos diciendo, es el ingreso a UCI, la intubación, la conexión a asistencia respiratoria mecánica, esas primeras tres, y ahora vamos a ir desarrollando cada una de ellas de forma progresiva. Lo que le quería destacar acá también es que recuerden que como les decía hoy, las medidas nivel 0 las tenemos que aplicar en todos los pacientes, independientemente del valor de PIC. Siempre cuando pasamos a otro nivel, pensar si las medidas 0 están todas en marcha. Y bueno, en realidad básicamente todas estas medidas 0 lo que tienen por objetivo es todos esos parámetros fisiológicos que decíamos al principio que afectan al neurocrítico, lo que intenta esto es controlar todos esos parámetros. Entonces, en cuanto al control postural, lo importante es que en los pacientes neurocríticos es que la cabecera esté entre 20 y 30 grados y que esté en una posición neutra con todos los ejes alineados. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? La alineación de los tres ejes y la cabecera a 20 y 30 grados. Bueno, principalmente porque en realidad en esa posición es la posición en la cual se garantiza un adecuado drenaje venoso del encéfalo. Nosotros habitualmente, en condiciones normales, cuando estamos parados, las venas yugulares se colapsan y el principal drenaje venoso del encéfalo depende del plexo venoso perivertebral, y cuando estamos acostados eso cambia. En realidad las venas yugulares se dilatan y la principal forma de drenaje del encéfalo es a través de la vena yugular interna. Entonces, lo que se ha establecido a través de diferentes estudios es que en la posición 20-30 grados es la posición en la cual favorecemos el drenaje por los dos métodos, es decir, por la vena yugular interna y por el plexo venoso perivertebral. Lo otro importante es que si bien se dice 20-30 grados, eso es, como todo, en realidad de paciente a paciente puede variar. Por lo tanto, es importante saber que nosotros podemos titular el nivel de la cama e ir probando y viendo cómo se comporta la PIC frente a los cambios de la angulación. O sea que se puede individualizar. Bien, pasando ahora a lo que es la sedación y la analgesia, como decíamos, dentro de lo que son las medidas nivel 0, que son las medidas inespecíficas, el objetivo de esto, de la sedación y de la analgesia, es el confort del paciente y garantizar una adaptación adecuada a la ventilación mecánica. Por lo menos en nuestro medio, la sedación y la analgesia que más utilizamos es el midazolam y el fentanil. Bueno, como saben, las ampollas de fentanil son de 100 gamas, las de midazolam son de 15 miligramos, y ahí les puse las dosis para que recuerden bien las dosis del fármaco, y siempre recordar cuando entramos a una unidad, calcular qué dosis tiene el paciente y ver que no esté con dosis por encima del objetivo. Bien, en cuanto a la anatremia, siempre en los pacientes, como otra medida inespecífica, en los pacientes vamos a tratar siempre de evitar la hiponatremia. Como sabemos, en realidad la anatremia es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, y en realidad de lo que nos va a hablar también es del volumen cerebral. Frente a una hiponatremia, eso va a determinar el pasaje de agua desde el líquido extracelular al intracelular y el desarrollo de edema cerebral. Por eso básicamente intentamos evitar la hiponatremia y tener a los pacientes más en el límite superior de la normalidad. Bien, recordar que en realidad frente a cualquier paciente neurocrítico que instala una disnenatremia, nosotros tenemos que pensar que haya agregado una nueva lesión a nivel encefálico, o que haya cambiado alguna de las lesiones a nivel encefálico. Neurocrítico es igual a una nueva neuroimagen, una nueva tomografía. Y en cuanto a las disnatremias en el paciente neurocrítico, siempre pensar, bueno, primero que nada, si es una una hipernatremia, recordando los límites 135, 145, ver si esa hipo o hipernatremia es verdadera. En el caso de la hiponatremia, si va acompañada, si es una hiponatremia hipotónica. En el caso de la hipernatremia son siempre hipertónicas. Recordar siempre clasificarla, a ver si es aguda o si es crónica, en función de si es de más o de menos de 48 horas. Eso nos importa principalmente para saber si los métodos de compensación están puestos en marcha o no, pero básicamente en el neuroinjuriado las disnatremias van a ser agudas. Y por otro lado, bueno, la severidad, que la severidad obviamente, como siempre, no solo en cuanto al valor absoluto de la anatremia, sino que también en función de la velocidad del ascenso, descenso y de la clínica. Bien, por otro lado, pensar en cuál es la etiología
Y por último, siempre en el paciente neurológico, recordar si cursa con poliuria o sin poliuria para poder clasificar. ¿Está? Bien, entonces recuerden eso, siempre en el neurocrítico, evitar la hiponatremia, nos traduce el estado del volumen cerebral. Y bien, en cuanto a las diferentes etiologías de la hiponatremia y la hipernatremia en el paciente neurofuriado, básicamente son tres las más habituales: el cerebro perdedor de sal, la secreción inadecuada de ADH y la diabetes insípida. ¿Tá? El cerebro perdedor de sal y la secreción inadecuada de ADH cursan con hiponatremia, la diabetes insípida con hipernatremia. Y bueno, recordar que el cerebro perdedor de sal, en realidad lo que se produce en esta disnatremia es una hiponatremia que es deflexional, porque cursa en realidad con un volumen circulante efectivo que habitualmente está disminuido. La hormona antidiurética está aumentada, y ese ese aumento de la hormona antidiurética es apropiado frente justamente a la poliuria y a la disminución del volumen circulante efectivo. Y bueno, la natriuresis, como siempre, va a estar aumentada. Y bueno, por otro lado, y cursa, como dijimos, el cerebro perdedor de sal con poliuria. O sea que hiponatremia con poliuria, con una hiponatremia que, como dijimos, es deplexional, y con la ADH aumentada de forma apropiada. Por otro lado, la secreción inadecuada de ADH es una poliuria, una hiponatremia que, a diferencia del cerebro perdedor de sal, esta es dilucional. Esta hiponatremia dilucional cursa habitualmente con un volumen circulante efectivo que está normal o levemente aumentado, y cursa sin poliuria, a diferencia del cerebro perdedor de sal. Y por otro lado, la diabetes insípida, como decíamos, en realidad es una hipernatremia, que es una hipernatremia con una diuresis acuosa, una poliuria acuosa, y que el estímulo de la ADH es inapropiado. Bien, entonces siempre recordar frente a las poliurias en los pacientes críticos, primero que nada ver si es una poliuria osmótica o ver si es una poliuria acuosa. Dentro de la poliuria acuosa en el neurocrítico, acordarse de la diabetes insípida, y dentro de las osmóticas en el neurocrítico recordar las tubulares, que dentro de la tubular tenemos al cerebro perdedor de sal. Pero además de eso, también es importante que recuerden dentro de las poliurias por hiperflujo tubular la utilización de manitol o de suelo salino hipertónico, que también puede ser causa de poliuria. Y también recuerden que en los neurocríticos muchas veces nosotros, tratando de optimizar la presión de perfusión cerebral, hacemos vasopresores y los pacientes pueden estar hipertensos, y esa hipertensión y el uso de drogas adrenérgicas pueden determinar poliurias osmóticas por hiperfiltración. O sea que no toda poliuria en el paciente traumatizado o neurocrítico es igual a cerebro perdedor de sal, sino que también hay otras cosas: pensar siempre en hipertónico y pensar siempre en la poliuria por presión. Bien, bien, en cuanto a la temperatura, nosotros vamos a tener siempre también como medida inespecífica del tratamiento de la hipertensión intracraneana, o el objetivo es la normotermia. Hay varias formas en realidad de monitorizar la temperatura. La podemos monitorizar a nivel axilar, a nivel rectal, a nivel timpánico, a nivel intracerebral, etc. En los pacientes neurocríticos tratamos de obtener un control de temperatura que sea lo más próximo a la temperatura central intracerebral, que sería como el gol estándar, y lo más próximo a eso, en nuestro medio, sería la temperatura rectal. Si bien no es del todo central, es lo más similar. Entonces, bueno, nuestro objetivo, como venía diciendo, va a ser la normotermia estricta, ya que, como sabemos, la hipertermia es un factor que es predictor independiente de malos resultados, y es por eso que vamos a tratar de evitarla. Recordar que en realidad en condiciones normales existe un gradiente sistémico encefálico, es decir, que la temperatura encefálica siempre es un poco más alta que la temperatura sistémica, y eso varía en realidad entre 0,3, habitualmente 0,5 grados, puede llegar a ser hasta 4 grados. Y ese gradiente que existe de temperatura entre central y periferia, en condiciones de hipertermia, se exacerba aún más. Bueno, lo otro que me parecía interesante de mencionarles es que en realidad nuestro objetivo de normotermia estricta en estos pacientes es porque en realidad la hipertermia habitualmente está presente en todos los procesos que generan
neuroinjuria, y que bueno, en realidad en el cerebro sano, habitualmente decimos que frente a un paciente que tiene un cerebro que no está injuriado, cuando ese paciente tiene fiebre, eso determina un aumento del metabolismo, un aumento del flujo, un aumento del volumen cerebral, y eso en consecuencia aumenta la presión intracraneana. Pero en realidad en los pacientes comatosos eso no es tan así, porque en realidad en el coma ya per se, por el propio coma, el metabolismo, las demandas metabólicas de oxígeno a nivel encefálico están disminuidas, es decir, que no es por ese mecanismo que la hipertermia es deleteria en el neuroinjuriado, sino que básicamente no vamos a tratar de evitarla porque es un predictor independiente de malos resultados, porque habitualmente en todos los procesos que injurian al encéfalo está presente. Después hay otro concepto importante, que es el concepto de thermopooling, que siempre nos decía el profesor Biestro, que bueno, en realidad eso lo que nos está diciendo es que el flujo sanguíneo cerebral es el principal, capaz que ya se lo mencionó en algún teórico, el flujo sanguíneo cerebral es el principal lavador del encéfalo, es decir, que la forma de descender la temperatura que tenemos también es a partir del flujo sanguíneo cerebral que lleva. Entonces, en definitiva, una de las formas que tenemos nosotros de lograr un descenso en la temperatura a nivel intracerebral podría llegar a ser el mejorar la perfusión cerebral. ¿Ah? Bien, en realidad, bueno, en cuanto a como decíamos, en cuanto al objetivo, como dije, lo importante a recordar es la normotermia estricta. En cuanto al valor, las guías dicen 37,5, que eso es en realidad variable, 37,5, 38, de axilar es el objetivo. Y por encima de esas cifras, nosotros la vamos a tratar. Para tratar la hipertermia tenemos diferentes formas. A través de los fármacos, como puede ser la dipirona en bolo, a veces se puede utilizar también en infusión, y para aquellos ascensos de la temperatura muy elevados, en torno a 40 grados, se puede llegar a utilizar el protocolo de hipertermia. El protocolo de hipertermia consiste en la administración de 30 mililitros kilo de suero frío, de suero fisiológico al 0,9%, a 4 grados, y se tiene que hacer siempre por vía venosa periférica, porque puede tener consecuencias cardiovasculares si nosotros lo hacemos por vía venosa central, o sea que recordar siempre por periférica, 30 mililitros kilo a 4 grados, y se tiene que hacer en una infusión rápida mediante presurizado. Previo a eso siempre tenemos que inhibir la respuesta termogénica del paciente, y eso lo hacemos con el propofol, que hacemos una ampolla en 15 minutos, el atracurio hacemos otra ampolla previo a la infusión del suero frío en bolo, y se puede también utilizar la meperi en caso de estar disponible. Bien, en cuanto a la presión de perfusión cerebral, recordar que nuestro objetivo va a ser una presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. Como dijimos, el monitoreo de la presión intracraneana nos va a permitir calcular esta presión de perfusión cerebral, que la presión de perfusión cerebral transmural, como les habrá explicado también en uno de los primeros teóricos, Biestro, que se calcula como PAM menos presión intracraneana. Y bueno, en cuanto al objetivo, como venía diciendo, que es más de 60, eso es siempre y cuando la PAM sea cerrada a nivel del eje flebostático y la pica a nivel del trago. Si nosotros éramos todo a nivel del trago, entonces, bueno, en ese caso, la PPC objetivo sería en torno a 50 milímetros de mercurio. Recuerden que la diferencia en realidad entre el trago y el eje flebostático serían 10 milímetros de mercurio. Lo que hacemos habitualmente a nivel, en Uruguay por lo menos, es cerrar la PAM en el eje flebostático y la pique en el trago, y por tanto la PPC objetivo es de más de 60. Tenemos que tratar siempre de evitar presiones de perfusión cerebrales menores a 50, siempre y cuando nosotros no logremos el objetivo de PPC de forma espontánea en el paciente. Se pueden utilizar drogas vasoactivas como la noradrenalina para lograrlo. Y bueno, recordar también que en realidad, si bien nosotros establecemos, cuando no podemos establecer una PPC óptima, decimos que la PPC objetivo es más de 60, recordar que siempre lo ideal sería establecer la PPC óptima del paciente. Eso lo podemos hacer a través de los diferentes índices de correlación, como son el MX o el PRX. En realidad los índices de correlación nos van a decir cómo está la autorregulación del paciente, nos van a permitir, nos van a decir dos cosas. Por un lado, cómo está la autorregulación del paciente, si está conservado o no, y por otro lado nos van a permitir establecer cuál es la PPC óptima para el paciente. Entonces, en realidad, bien, frente
Bien, en realidad de lo que nos hablan es el MX, en realidad para la realización de un índice de correlación per MX, lo que precisamos es la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y la PAM. Entonces, lo que hace básicamente es establecer cómo se comporta la velocidad del flujo sanguíneo cerebral frente a los cambios de la PAM. Y el PRX lo que hace es establecer cómo se comporta la presión intracraneana frente a los cambios de la presión arterial media. Entonces, eso nos va a permitir, como decía, es establecer si la autorregulación está conservada o no, y en función de eso, también conocer cuál es la PPC óptima. En aquellos pacientes que tienen un índice de correlación que es positivo, decimos que la autorregulación no está conservada, y cuando el índice de correlación es negativo, la autorregulación está conservada. Y después, bueno, en cuanto a la PPC óptima, siempre el valor que sea más cercano a cero va a ser la PPC óptima del paciente, como pueden ver en la gráfica, en el dibujo. El valor que está más cercano al cero sería la PPC óptima del paciente. Esto simplemente se lo van a explicar en otro teórico, no importa tanto ahora, pero sí recuerden que la presión de perfusión cerebral óptima va a ser de más de 60, siempre y cuando no dispongamos de este índice de correlación, que habitualmente a nivel nacional no es que lo podamos hacer en todos lados, se hacen en clínicas y a nivel de los mutualistas, y eso no disponemos de esto, pero bueno, el objetivo es más de 60, como venía diciendo, pero recuerden que lo ideal es, y esto se hace a nivel mundial, es obtener una presión de perfusión cerebral que esté individualizada a cada paciente. Y eso lo podemos hacer a través de los índices de correlación. Bien, en cuanto a la presión de perfusión cerebral, entonces esta misma guía que veníamos mencionando hoy también, la Trauma Brain Foundation, recomienda en los pacientes, como decíamos, una presión de perfusión cerebral en torno a 60-70. Si es mejor 60 o 70 no está del todo claro, pero es en torno a esos valores. Bueno, como otra medida de este nivel cero para tratar del tratamiento de la hipertensión intracraneana, vamos a tratar de optimizar en los pacientes el contenido arterial de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno. Como sabemos, la disponibilidad de oxígeno va a depender no solo del gasto cardíaco, sino que también del contenido arterial de oxígeno, y a su vez el contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina, de la saturación y de la presión arterial de oxígeno. De esta forma, en realidad, lo que estamos haciendo, optimizando estos parámetros, la hemoglobina, la saturación y la PaO2, lo que estamos haciendo justamente es mejorar la disponibilidad de oxígeno que le estamos dando al cerebro que está injuriado. Entonces vamos a tener por objetivo, según el consenso de Seattle, establecer un nivel de hemoglobina de más de 7, y habitualmente en el neurocrítico tratamos de que esté en torno a 10, 9, 10. La saturación de oxígeno, el objetivo es que sea mayor o igual a 94, y la PaO2 mayor o igual a 90, mayor o igual a 90, obviamente siempre evitando la hiperoxemia, que como sabemos la hiperoxemia también es deleteria, y por eso no tenemos objetivos de saturaciones del 99%, sino que en torno a 94. Y bueno, la hiperoxemia en realidad hay varias definiciones, pero básicamente es un nivel suprafisiológico de PaO2, que dependiendo de donde uno lo lea, todavía no está del todo consensuado, pero bueno, en torno a 120, 200. Algunos hablan de severo, hiperoxemia severa, cuando es más de 200, pero bueno, básicamente es evitar los niveles suprafisiológicos de PaO2. Bien, esto en realidad, la bulimia y la lidocaína son dos medidas que nosotros, evitar la hipovolemia y la lidocaína son dos medidas inespecíficas que nosotros habitualmente aplicamos, que la guía del consenso de Seattle no las menciona, pero son parte de las medidas inespecíficas. Vamos a tratar siempre en los pacientes de evitar la hipovolemia, vamos a procurar una euvolemia, ya que, como sabemos, la hipovolemia es una causa de injuria secundaria. Vamos a tener objetivos de sistólicas en torno a 100, 110, dependiendo de la edad del paciente. El objetivo de presión arterial media va a ser de 90, justamente para lograr una presión de perfusión cerebral, como decíamos, mayor a 60. Las soluciones que vamos a aplicar para la reposición en estos pacientes va a ser el suero fisiológico del 0,9%. Como sabemos, este suero es levemente hipertónico con respecto al plasma, tiene una molaridad de 308, tiene 154 milicavalentes de sodio y de cloro, y la diferencia de iones fuertes de estas soluciones es 0, por lo tanto tiene la desventaja al tener un CID que es menor a 24, tiene la desventaja de que produce acidosis metabólica hiperclorémica.
De todas formas, bueno, lo utilizamos justamente por el hecho de que la osmolaridad es levemente superior a la del plasma y no le estamos dando, por lo tanto, una solución hipotónica, que es lo que sí o sí tenemos que evitar en estos pacientes. Por lo que ya dijimos, si nosotros le damos a un paciente una solución hipotónica, vamos a promover el pasaje del líquido del extracelular al intracelular y consecuentemente el desarrollo potencial de edema cerebral. Entonces, en estos pacientes siempre evitar las soluciones hipotónicas. La solución de elección va a ser el suero fisiológico, y recordar que, bueno, en aquellos pacientes que tienen natremias que están por debajo del objetivo, se puede llegar a optimizar la natremia de esos pacientes. Cuando hacemos eso, en realidad cuando hacemos hipertónicos, suero salino hipertónico con el objetivo de optimizar la natremia, el que está indicado es el suero salino hipertónico al 3%, en infusión continua, no en cargas, y bueno, sí, el salino hipertónico, el 7,5, es el que usamos sí en cargas y para el tratamiento de la hipertensión intracraneal. En este caso, si nuestro objetivo es optimizar la natremia, lo hacemos en infusión continua y lo hacemos con hipertónico al 3. Bien, en cuanto a la lidocaína, esto en realidad no está en el consenso de Seattle, pero es algo que lo hacemos habitualmente, que bueno, en la primera semana, sobre todo en los pacientes con hipertensión intracraneana y con disminución de la complacencia, hacemos lidocaína, que son 2 miligramos kilo, y lo hacemos cuando, previo a la aspiración de la vía aérea, también previo a la intubación, previo a la fibro, todo lo que sea manipulación de la vía aérea y que promueva que el paciente pueda toser y aumentar la presión intracraneana, o pre o post-intubación también. Previo a eso siempre hacemos lidocaína. ¿Por qué? Porque tiene diferentes acciones, entre ellas justamente inhibir la tos y por tanto evitar el ascenso de la presión intracraneal. Además se le ha encontrado efecto neuroprotector, tiene también acciones descendiendo la presión intracraneana y tiene algún efecto como antiepiléptico. Por estas diferentes razones lo seguimos utilizando, y recordar que es en la primera semana, y una vez que ha pasado el momento agudo de evolución del paciente, estaríamos en condiciones de suspenderlo. Bien, bueno, ahora pasando, terminamos con las medidas nivel 0, vamos a hablar un poco de las medidas nivel 1, y en realidad hoy vamos a hablar hasta nivel 1, digamos, o sea que la hipertensión intracraneana refractaria se va a dar en otro teórico. Las medidas nivel 1, según este consenso de Seattle, son mantener una presión de perfusión cerebral de 60 a 70, aumentar la analgesia y la sedación, ahora sí con el objetivo de disminuir la presión intracraneana, mantener la presión arterial de oxígeno, de CO2, en el límite inferior de la normalidad, entre 35 y 38, la utilización de osmoagentes, ya sea manitol o suero salino hipertónico, el drenaje de líquido en caso de que el paciente tenga un dispositivo para drenar, considerar el tratamiento antiepiléptico, como dijimos. Y bueno, lo otro importante es que en realidad clásicamente la hipertensión intracraneana refractaria se definía como la ausencia de respuesta frente a medidas de primer nivel a tope. Pero bueno, hoy en día en este consenso, en realidad lo que establecen es que no tenemos por qué tener todas las medidas de un nivel a tope para pasar a otro nivel. O sea que si nosotros nos guiamos por este consenso, la definición de hipertensión intracraneana refractaria no aplica del todo, en realidad. Por el momento, que yo sepa, por lo menos, no ha cambiado la definición que habitualmente usamos para referirnos a hipertensión refractaria, es esta, pero no queda como un poco desubicada, digamos, con este algoritmo de tratamiento. Hay que ver si en los años próximos, o tal vez ya existe, se nos pueden decir en otro teórico, hay algún cambio en esta definición. Pero bueno, básicamente recordar que aquellos pacientes que son refractarios a la hipertensión intracraneana, que tienen hipertensión intracraneana que es refractaria a la medida de tratamiento, la incidencia es de entre un 15 y un 30%, o sea que no es del todo despreciable, y que se asocia a una elevadísima mortalidad, y por eso su importancia. Bueno, también recordar que, como venía diciendo, siempre que nosotros vayamos a aplicar medidas de primer nivel, tenemos que recordar y pensar si el paciente precisa una nueva tomografía, si puede haber agregado lesiones a nivel encefálico, si pueden haber crecido las lesiones que ya tenía, pensar si tiene lesiones evacuables,
Recordar que siempre las medidas nivel 0 tienen que estar presentes y las tenemos que tener activas. Por lo tanto, antes de empezar con medidas de primer nivel, asegurarnos que lo del nivel 0 sí esté todo puesto en marcha. Entonces, bueno, dentro de lo que son las medidas de primer nivel, una de las medidas es mantener la presión de dióxido de carbono a nivel arterial en el límite inferior. Esto es porque, como todos sabemos, el CO2 en realidad lo que determina es vasodilatación, y esa vasodilatación va a determinar un aumento del flujo sanguíneo cerebral y consecuentemente un aumento de la presión intracraneana. Por lo que, bueno, nuestro objetivo justamente va a ser evitar la hipercapnia, y vamos a tener por objetivo, como medida de primer nivel, la normocapnia en el límite inferior, o sea, entre 35 y 38. La hipoventilación y la hipocapnia leve entre 32 y 35 ya es una medida de segundo nivel, en este consenso. O sea que primer nivel entre 35 y 39, en el límite inferior. Y esto obviamente que siempre y cuando, sobre todo cuando hacemos hiperventilación leve, y cuando hiperventilamos, capaz que no tanto cuando está en el límite inferior, pero siempre pensarlo que si el paciente tiene isquemia, en la tomografía tiene isquemia, hay que tener cuidado con esta medida porque puede perpetuar la isquemia o generar más isquemia. Recordar también siempre que no está indicada la hiperventilación profiláctica, o sea que hiperventilar a los pacientes de forma profiláctica no lo hacemos, y no lo hacemos porque el riesgo de isquemia haciendo eso es elevado. Y por último, recordar que una forma que tenemos nosotros para controlar mejor el nivel de CO2 a nivel arterial es manteniendo a los pacientes en modalidad volumen control, y eso nos garantiza un volumen corriente estable y por lo tanto una mayor estabilidad en la CO2, pero en realidad no hay un método ventilatorio que sea mejor que otro para los pacientes neurocríticos. La ventaja del volumen control simplemente es eso que acabo de decir, la mayor estabilidad del CO2. Entonces, bueno, en cuanto al drenaje de líquido cefalorraquídeo, ahí les puse un paper de Pedro Grille, que lo pueden leer, que está muy bueno, tiene varios años ya, pero explica un poco el manejo del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Bueno, podemos drenar en realidad el líquido cefalorraquídeo por una derivación ventricular externa. Si el paciente se operó y le dejaron un catéter cisternal, podemos tratar de sacar líquido también del catéter cisternal. Cuando tienen un subdural, fueron a bloque y volvieron con un monitoreo subdural, podemos tratar, no es lo habitual que por un subdural venga líquido, pero siempre se puede tratar. Bueno, también el drenaje lumbar, en caso de que el paciente lo tenga colocado, se puede usar como medida como medida de primer nivel para descender la presión intracraneal. Recordar siempre del drenaje de líquido que el sistema lo tengo que cerar siempre a nivel del trago, o sea que el cero a nivel del trago, y tengo que poner la jeringuita, digamos, contra una presión por encima de la cual va a salir líquido. Esa es la presión de drenaje, que habitualmente lo que establecemos son 15 a 20 milímetros de mercurio. O sea que son 15 a 20 milímetros de mercurio por encima del trago. Esa es la presión de drenaje. Lo que quiere decir es que cuando el paciente, teóricamente, cuando el paciente tenga presiones por encima de, por ejemplo, 15-20 milímetros de mercurio, entonces el dispositivo va a empezar a drenar. Y lo otro importante es recordar la producción diaria de líquido cefalorraquídeo, recordar que la medida esta está a tope cuando drenamos 20 cc hora. ¿Por qué? Justamente por eso, porque es la producción horaria de líquido cefalorraquídeo y no podemos drenar más que eso. Bien, y lo otro importante es que cuando nosotros usamos el drenaje de líquido cefalorraquídeo como medida para tratar la hipertensión intracraneana, en realidad el circuito tiene que quedar cerrado y nosotros lo abrimos solo frente a ascensos de la presión intracraneana. Ahí drenamos lo mínimo necesario para lograr un descenso a niveles por debajo de 20 o por debajo de 15. Es decir, que no tenemos por qué drenar 20 una vez que lo abrimos. Si drenando 3 centímetros, 4, 5 centímetros, el paciente ya bajó por debajo de 20, hay que cerrarlo. O sea que en principio siempre abrirlo contra una presión de apertura, siempre tiene que, la medida tope de drenaje tiene que ser 20 cc hora, y siempre cuando el objetivo es drenar líquido para el tratamiento de la hipertensión intracraneana, siempre tiene que quedar cerrado y abrirlo solo frente a ascensos de la presión. Bueno, lo otro es que el tunelizado del dispositivo
el subcutáneo, digamos, minimiza el riesgo de infección, y es importante siempre fijarse si el paciente si el dispositivo está tunelizado o no, justamente por eso, para ver cuánto tiempo lo podemos dejar, ya que es en realidad uno de los métodos que tiene más riesgo de infección. Y este es un dibujito del dispositivo. En realidad, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, no en todos lados hay estos sistemas de drenaje, muchas veces se conectan a una bolsa, como si fuera una bolsa de orina que queda a nivel de la cama, pero eso obviamente que no es lo ideal porque no nos permite monitorizar de forma precisa cuánto estamos drenando, y eso es riesgoso para el paciente. O sea que lo ideal sería tener estos circuitos como tenemos en el Hospital de Clínicas, y que cada vez están más disponibles, que como pueden ver tienen un primer receptáculo, que es el que está entre las líneas amarillas, que es un receptáculo rígido, que sería como una especie de jeringa, que nos permite ver con precisión cuánto líquido estamos drenando, y habitualmente lo que hacemos es en ese dejarlo cerrado. Vieron que esa jeringa, digamos, se conecta a otra bolsa, que es la que ven que tiene líquido con sangre, se conecta a ese otro receptáculo que es una bolsa colectora, y lo que hacemos es habitualmente mantener la llave cerrada que comunica los dos receptáculos durante una hora. Entonces, de esa forma medimos cuánto drena en una hora en la jeringa chica. Y de esa forma monitorizamos de forma precisa el drenaje horario, justamente para no pasarnos de 20 horas. Una vez que en una hora terminó la hora, lo pasamos para la bolsa de abajo y empezamos a contar de vuelta. Entonces, en este dispositivo, como les muestro en las flechas, en la flecha de más arriba es la presión de drenaje, es donde termina la jeringuita, esa es la presión contra la que nosotros vamos a abrir el drenaje, y después la flecha de abajo es el cero, que siempre tiene que estar nivelado a nivel del trago. El 0S es en la misma línea horizontal que el trago, y después la jeringa esa que ven entre las líneas amarillas se puede subir o bajar en función de la presión de drenaje que yo quiero establecer en el paciente. O sea que lo que tiene de ventaja este método de drenaje de líquido, como decíamos, sobre todo la monitorización precisa. Y además tiene válvulas unidireccionales, tiene filtros antibacterianos y demás que hacen que el riesgo de infección sea menor. Bien. En cuanto a la osmoterapia, pasando a otra de las medidas de primer nivel, hablar un poco cortito de la barrera hematoencefálica. Capaz que esta diapositiva se la robé al profesor Biestro, probablemente ya se los hayan dado teórico, pero básicamente quiero que recuerden que la barrera hematoencefálica lo que tiene es mucho más compleja que el capilar sistémico, que tiene uniones estrechas que impiden el pasaje, es impermeable a iones y tiene baja conductividad hidráulica, y que por lo tanto es como un osmómetro ideal. O sea que la conductividad al agua de la barrera es baja, y la permeabilidad a los iones también es baja, o sea que tiene una baja conductividad hidráulica la barrera, y tiene un alto coeficiente de reflexión osmótica, que es de 1. Esas son las condiciones de la barrera en condiciones normales. Ahora, cuando hay una neuroinjuria, esto cambia y la conductividad hidráulica aumenta y el coeficiente de reflexión osmótica disminuye, y eso lo transforma a una situación ideal para hacer osmoterapia. Entonces, la osmoterapia, como vamos a ver, tenemos diferentes soluciones que podemos utilizar: el suero salino hipertónico al 7,5, el lactato de sodio hipertónico al 0,5 molar, y el manitol. Básicamente son de los que vamos a hablar. El suero salino, bueno, en realidad el manitol era uno de los que estaba más utilizado anteriormente, y que hoy en día en Uruguay, en las UCI no es habitual que esté disponible, está más disponible. Hay una tendencia a nivel de nuestro país a utilizar el suero salino hipertónico y no el manitol, pero en el resto del mundo el manitol se sigue utilizando, y en realidad, como vamos a ver más adelante, no hay estudios que recomienden uno sobre otro, o sea que en realidad no hay suficiente evidencia para decir que es mejor uno u otro. El suero salino hipertónico también viene en diferentes concentraciones. Los más conocidos o los más disponibles son el 3%, como decíamos, que habitualmente lo usamos para optimizar natremia. Y me están escuchando porque me dijo algo de la conexión. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto.
Bueno, como venía diciendo, no me acuerdo lo que le estaba diciendo, que el manitol en realidad a nivel nacional no está tan disponible, en otros países sí está muy disponible, y que el suero salino hipertónico, esta realidad hay diferentes concentraciones, al 3% habitualmente lo usamos para optimizar natremia, y al 7,5% lo usamos para el tratamiento de la hipertensión intracraniana, y se usa en bolos intermitentes, no está recomendado obviamente la infusión en bomba de infusión continua. Para el tratamiento de la hipertensión intracraniana, entonces el salino hipertónico lo hacemos al 7,5 en bolos intermitentes, la dosis es entre 1,5 y 3 mililitros kilo, si bien no hay tampoco una dosis universalmente establecida, es en torno a eso, lo hacemos en bolos entre 10 y 20 minutos. Recuerden que el suero salino hipertónico tiene 1250 milosmoles de sodio y 1250 de cloro, por lo tanto las molaridades de 2500, y la diferencia de iones fuertes en esta solución es de 0. Y al ser menor a 24 no es una solución balanceada, y por lo tanto una de las grandes desventajas que tiene este fluido es que genera acidosis hiperclorémica. Entonces, bien, de los efectos de este agente, obviamente que el principal efecto que tiene y el que estamos buscando en este caso para tratar la hipertensión intracraneana es su efecto osmótico, aumenta la presión osmótica y de esa forma determina descenso de la presión intracraneana, pero además tiene otros efectos a nivel hemodinámico. Al estar administrando fluidos, estamos optimizando, en definitiva podemos optimizar la presión de perfusión cerebral, tiene también efectos a nivel de la microcirculación, porque mejora la circulación y la oxigenación y mejora el flujo sanguíneo cerebral, y después tiene otros efectos inmunomoduladores también y neuroquímicos. En cuanto a los riesgos o a las desventajas, más que riesgos, la acidosis hiperclorímica, y se ha visto que puede existir un cierto efecto rebote con su utilización, que en realidad es mayor el efecto rebote con el manitol que con el salino hipertónico. Y bueno, dentro de los beneficios del suero salino hipertónico es que es muy efectivo para descender la presión intracraniana y que es muy fácilmente monitorizable. La forma de monitorizarlo es a través de la natremia, y vamos a decir que estamos frente a un fallo terapéutico de esta medida cuando la natremia está entre 155 y 159. 155 en realidad es lo que establece el consenso de Seattle, habitualmente lo que utilizamos es hasta 159. Entonces, la forma, como decía, de monitorizar este agente es por el sodio, y es muy fácilmente monitorizable. Y bueno, cuando ya llegamos a valores de natremia entre 155 y 159, recordar que es el límite en el cual ya no podemos hacer más hipertónico, tenemos que esperar que esa natremia descienda para poder realizarlo nuevamente. Tenemos que ir, por lo tanto, a acudir a otra medida tendiente a disminuir la presión. Bien, en cuanto al lactato de sodio hipertónico 0,5 molar, este fluido tiene algunas ventajas también y algunas desventajas. Entre las ventajas que tiene este fluido es que tiene efectos ventajosos en el medio interno. Este fluido en realidad tiene 504 miliequivalentes de sodio, y también tiene 504 miliequivalentes de lactato por litro. Lo que tienen que saber de esto es que en realidad después tiene también un poco de cloro, un poco de calcio, un poco de potasio. Lo que tienen que saber del sodio cloro es que una vez que nosotros lo infundimos se disocia a nivel plasmático, y que el lactato ingresa a la célula y rápidamente se metaboliza. Y en realidad se utiliza como sustrato energético para la neuroglía. Y después el sodio, en realidad, esa importante carga de sodio es la que va a determinar que la diferencia de iones fuertes en estos pacientes con estos fluidos esté aumentada. Y eso es lo que va a generar alcalosis metabólica. O sea que una de las desventajas es la alcalosis metabólica que puede generar, que de todas formas en varios estudios se ha demostrado que esa alcalosis es inicial y es transitoria, y que se corrige. Eso como contra la alcalosis metabólica, y como pro en realidad es que no genera acidosis hiperclorémica, justamente porque el CID es mayor a 24, que el lactato se puede utilizar como sustrato energético, y en algunos estudios se ha visto que tiene un efecto más potente y más prolongado que el salino hipertónico y que el manitol. Esos dos estudios que les puse arriba a la derecha son dos estudios que se realizaron en la cátedra
Uno de ellos es la monografía de otro grado 2 del servicio, que bueno, está bueno que los lean si les interesa profundizar en el tema. Pero bueno, más adelante los vamos a retomar igual estos dos artículos, así que ahora seguimos y no les comento nada. Bien, en cuanto a otro agente para el tratamiento, para como otro agente como osmoterapia, como osmoagente, es el manitol. Como dije, en realidad no está del todo disponible a nivel nacional, sí está disponible sobre todo a nivel de las móviles. También se hacen boles intermitentes, la dosis es entre 0,25 y 1 gramo kilo, también en infusiones cortas, 10-20 minutos, tiene una osmolaridad que es de 824 milimoles por litro, y la principal desventaja que tiene el manitol es que es difícil de monitorizarlo, porque para monitorizarlo precisamos un osmómetro, y el fracaso terapéutico es cuando llegamos a osmolaridades por encima de 320. Esa es su principal desventaja, es difícil de monitorizar contra, por ejemplo, el salino hipertónico o el lactato de sodio hipertónico, que se monitorizan fácilmente, y este fallo terapéutico, digamos, es con sodios mayores a 150, 159. Esto es mucho más difícil, y el fallo lo decidimos cuando es mayor a 320 de osmolaridad. Además tiene, bueno, el efecto beneficioso, como todos los homogentes, es que desciende la presión intracraneana, y como otras desventajas es que hay que recordar que es un diurético, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en los pacientes neurocríticos, ya que, como sabemos, la hipovolemia es una causa de disfuria secundaria, y bueno, utilizando diuréticos podemos llegar a promover justamente la diuresis osmótica y la generación de hipovolemia e hipotensión, que son causantes de disfuria secundaria. Entonces, y bueno, por otro lado, como les decía, ese efecto rebote que está descrito para el salino hipertónico, está descrito también para el manitol, pero en mayor medida. Bien, en cuanto a las guías, como esta otra guía, la guía que ya veníamos también mencionando de hoy, la Trauma Foundation, dice que en realidad los agentes hiperosmolares descienden la presión intracraneana, pero que no hay suficiente evidencia para recomendar uno sobre otro. ¿Tá? Y esta otra es una revisión de la Cochrane del 2020, de hace poco, 2 años, que incluyó 287 pacientes y 6 trials diferentes, y en esta revisión en realidad lo que se comparó fue la utilización de diferentes osmogentes para el tratamiento de la hipertensión intracraneana. Y en realidad llega a la misma conclusión, que no se puede recomendar un agente sobre otro. Algunos tienen, los diferentes agentes tienen diferentes ventajas y desventajas, pero no hay suficiente evidencia como para decir que uno es mejor que el otro. Bien, en cuanto a futuro, hay un ECA en curso en Estados Unidos que tiene por objetivo reclutar a 638 pacientes, que va a comparar el manitol con el suero salino hipertónico, y el outcome primario va a ser el outcome neurológico a los 6 meses. Este estudio todavía no está, creo que se va a publicar en el 2024 más o menos, pero bueno, va a ser interesante por el N, que es bastante significativo. Y bueno, para tratar de dilucidar este tema, que, como les decía, no hay suficiente evidencia. Y después abajo les puse los 2 estudios que les decía del lactato de sodio hipertónico, que básicamente lo que vieron en estos estudios es lo que yo les estaba diciendo, que el lactato de sodio hipertónico tiene beneficios sobre el medio interno, que no desarrolla acidosis metabólica hiperclorímica, que el lactato se utiliza por como sustrato energético para la neuroglía. Y bueno, esos son básicamente los beneficios, y es lo que vieron en estos 2 estudios. Y después en uno de ellos también lo que se determinó es que compararon el lactato, el suero. En realidad en este estudio se comparó el hipertónico al 3 y no al 7,5, el suero salino hipertónico al 3 versus el lactato de sodio, y vieron que en realidad el lactato de sodio, y en otros estudios también se vio, que puede tener un efecto más potente y más prolongado. Que ese es otro de los beneficios que podría llegar a tener, pero bueno, todavía no hay suficiente evidencia fuerte como para sustentarlo, y justamente estos dos estudios de investigación lo que establecen es justamente eso, que se precisan más estudios con más fuerza estadística para ensayos clínicos aleatorizados, y con más fuerza estadística para poder establecer con mayor claridad si el lactato de sodio es mejor agente que otros.
Bien, en cuanto a la profilaxis anticomicial, recordar que obviamente nosotros no queremos que los pacientes tengan, que tengan crisis ni precoces ni tardías. Las crisis lo que determinan es un aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumentan el consumo metabólico, por lo tanto pueden aumentar la presión intracraneana. Hay que diferenciar claramente lo que es una crisis temprana de una crisis precoz de una crisis tardía. Las crisis precoces son las que se desarrollan dentro de los primeros 7 días, y ahí es donde el tratamiento, donde la profilaxis anticomicial tiene lugar, y es lo que puede evitar el tratamiento profiláctico anticomicial, puede evitar el desarrollo de crisis precoces, pero no así el desarrollo de crisis tardías. No hay ningún fármaco que administrado en forma precoz en el trauma de cráneo evite el desarrollo de crisis tardías. El desarrollo de crisis tardías en realidad, más allá de los 7 días, es por la generación de determinados circuitos a nivel encefálico que van a llevar al desarrollo de la epilepsia. Pero básicamente nosotros cuando hacemos profilaxis es para evitar las crisis precoces. Bien, en cuanto a la indicación, si está indicado o no hacer profilaxis anticomicial en el TEC grave, bueno, en realidad eso está debatido. Ahora les voy a mostrar un poco de evidencia a favor y en contra, pero bueno, básicamente nosotros sí lo hacemos profilaxis anticomicial en los primeros 7 días para evitar las crisis precoces en los pacientes con riesgo de hipertensión intracraneal. Luego de los 7 días está indicada la suspensión, y ya está del todo demostrado que mantener el tratamiento con profilaxis anticomicial más allá de los 7 días es deleterio para el paciente, por lo que no hay que mantenerlo si no tiene indicación de seguirlo, y hay que acordarse siempre de suspenderlo. Obviamente que esto es siempre y cuando no tenga una indicación de continuarlo, como venía diciendo. Si el paciente tuvo convulsiones o está teniendo convulsiones, obviamente que no lo vamos a suspender, y si el paciente, por ejemplo, es un epiléptico previo, vamos a seguirlo también. Pero si el paciente no tuvo convulsiones en los primeros 7 días, entonces en esos casos sí, al 7.º día se suspende. Bien. Y bueno, en cuanto a los fármacos, hay diferentes fármacos que podemos utilizar, la difenilantoína y el levetiracetam, que ahora vamos a hablar un poco de eso. También recordar que en realidad los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar crisis precoces son aquellos pacientes con traumas de cráneo que tengan hundimiento, que tengan trauma de cráneo penetrante, o los hematomas subdurales, los extradurales, todo aquello que tenga o que involucre la corteza, las contusiones que llegan a corteza también. Después también está descrito el alcoholismo crónico, los mayores de 65 años, el GLASO menor o igual a 10. Entonces en esos pacientes lo tengo que sospechar, y capaz que en estos pacientes en algún momento de la evolución, si no tengo mucha ventana clínica, puedo pedir un electroencefalograma, por ejemplo. Y como les decía, la recomendación actual de la Brain JAMA Foundation es a realizar profilaxis anticomicial los primeros 7 días, durante 7 días. Y bueno, también lo otro que mencionábamos, que hasta el momento actual se puede utilizar levetiracetam o difenilantoína, y que no hay evidencia suficiente para recomendar tampoco uno sobre otro. Cualquiera de ellos está bien, no hay suficiente evidencia de que uno sea mejor que el otro. Este es un metaanálisis con revisión sistemática que se publicó en el 2018, que incluye 16 ensayos clínicos aleatorizados. Y bueno, en realidad lo que me pareció interesante de este estudio es que, bueno, de los resultados dice que la difenilantoína se asoció a menor probabilidad de tener crisis versus el placebo, que obviamente por eso lo hacemos, que no hay diferencia en la incidencia de crisis precoces con la utilización del levetiracetam o difenilantoína, y por otro lado, como otro resultado, obtuvieron que ni el levetiracetam ni la difenilantoína se asociaron a un descenso en las crisis tardías, que eso es por lo que decíamos que en realidad justamente no las evita. Y termina concluyendo en realidad este metaanálisis que tanto que el levetiracetam y la difenilantoína son equivalentes, los dos son eficaces para el tratamiento de las crisis precoces y tienen una efectividad que es comparable. Después se establece que en realidad parecerían haber ciertos beneficios de la utilización del levetiracetam,
y ellos son que tienen un mejor perfil de seguridad y que es más fácilmente monitorizable, no precisa dosificaciones como si precisa la difenilantoína, que lo tenemos que dosificar y ver si está en rango. Bueno, la levetiracetam tiene la ventaja de que no lo tenemos que estar monitorizando y que el perfil de seguridad es mejor según los diferentes estudios. Y también se cree en algunos estudios, si bien tampoco está del todo bien comprobado, que puede tener algunas propiedades neuroprotectoras al levetiracetam. O sea que si bien no hay evidencia de que uno sea mejor que el otro y tienen eficacia comparable, parecería haber algunos beneficios del levetiracetam a favor del otro. Bien, entonces, siguiendo un poco con los niveles los diferentes niveles para el manejo de la hipertensión intracraneana, nos queda el nivel 2 y el nivel 3. Eso en realidad ya de acá en adelante lo consideraríamos como hipertensión intracraneana refractaria, como decíamos, y se va a ver por lo tanto en el próximo teórico, pero simplemente para mencionarles lo que ya dijimos, el del nivel 2 considera la hipocapnia leve entre 32 y 35, y que básicamente en realidad hoy en día se utiliza la hipocapnia leve porque en diferentes centros donde se controla la presión tisular de oxígeno y la PIC, se vio que en realidad puede ser riesgoso, como ya sabemos, la utilización de hipocapnias más severas, moderadas o severas, y por eso se saca del consenso, o sea que la hipocapnia leve. Y bueno, por otro lado, los bloqueantes neuromusculares, y por otro lado, la terapéutica de Rosner, que básicamente esto lo que implica es lo que se debe hacer es aumentar la presión de perfusión cerebral, la PAM del paciente, aumento la PAM 10 milímetros de mercurio por no más de 20 minutos, y veo cómo se comporta la presión intracraneana. Si yo al aumentar la presión arterial media, la presión intracraneana descendió, eso es lo que me está diciendo que estoy generando vasoconstricción, o sea que la autorregulación cerebral estaría conservada, y eso me avala entonces a utilizar fluidos o vasopresores para aumentar la presión del paciente. Así, frente al aumento de la presión arterial media, la presión intracraneana aumentó, eso me quiere decir que se perdió la meseta de la curva de autorregulación, el paciente no tiene autorregulación conservada y no se beneficiaría de esta medida. Básicamente es eso, se lo van a aplicar igual de todas formas de vuelta en el próximo teórico. Y después, por último, las medidas de tercer nivel son la utilización de barbitúricos, que en nuestro medio utilizamos en lugar de barbitúricos el propofol, también la decompresiva secundaria y la hipotermia moderada. La hipotermia leve entre 35 y 36. Lo otro que les quería mencionar, que no les dije hasta ahora, es que, bueno, obviamente que a medida que nosotros vamos avanzando de un nivel a otro, las medidas son obviamente cada vez más agresivas, y además de ser más agresivas, tienen menos nivel de evidencia, que eso en realidad es así para todas las medidas, menos para la decompresiva, que para la decompresiva sí, en realidad hay más evidencia, y hay evidencia, incluso es evidencia 1 la decompresiva. O sea que, bueno, bien, también recuerden que siempre que pasamos de nivel 2 a nivel 3, como siempre, cuando pasamos de un nivel a otro, plantearse si tenemos que hacer una nueva tomografía, si el paciente tiene eventualmente lesiones evacuables, si hay que llamar al neurocirujano, y siempre, como veíamos en la imagen de la pirámide esa invertida, recordar que las medidas de nivel 0 tienen que estar en marcha. Bien, esto en realidad simplemente para recordarles que ya han salido guías, este es otro consenso de Seattle del 2020, en los cuales en este consenso en realidad se plantea un algoritmo del manejo de la hipertensión, del traumatismo de cráneo grave, con el monitoreo de la PIC y la presión tisular de oxígeno. Y que este consenso, en realidad esta conferencia, este consenso se basó en estas recomendaciones, se basaron en un estudio que es el BOOST 2, que lo que vio en realidad fue que en aquellos pacientes en los cuales se monitorizaba la presión intracraneana y la presión tisular de oxígeno, en esos pacientes se vio menor mortalidad y resultados más favorables. Por lo tanto, la tendencia ahora a nivel mundial es no solo a controlar, no solo a basarnos en la clínica, en la neuroimagen y en la presión intracraneana, sino que también en otros métodos como la presión tisular de oxígeno. Bien, entonces,
Habiendo terminado ya con las medidas de nivel 0, nivel 1, quedan las medidas, como decíamos, nivel 2, nivel 3 para desarrollar en el teórico de hipertensión intracraneal refractaria, y ahora simplemente les quería, les puse 2 diapositivas nomás de cuándo debemos hacer ventanas de sedación. Entonces, en realidad, lo más importante de esto es que cuando nosotros cuando pensamos en cuándo hacerlas, esto tiene que estar individualizado y va a depender de cada paciente. Pero básicamente tenemos que recordar que va a depender del tiempo de evolución de la neuroinjuria, si está indicado o no la ventana, el tratamiento necesario que nosotros tuvimos que instaurar para lograr las PIC bajas, es decir, si precisó solo medidas de nivel 0, nivel 1, si precisó medidas de hasta tercer nivel, cuáles son los hallazgos tomográficos que tiene el paciente, y también va a depender de la respuesta motora. O sea que en realidad recuerden que no, obviamente que no tenemos que hacer ventanas de sedación si el paciente está con hipertensión intracraniana no controlada, o si tiene una hipertensión intracraniana controlada, pero eso es a expensas de que en las últimas horas tuve que aumentar las medidas. En esos casos, obviamente que las ventanas de sedación están contraindicadas. Parecería a nivel mundial, por lo que dicen los diferentes consensos y guías, que luego de 72 horas de PIC bajas, sin escalar en medidas, parecería aceptado hacer una ventana de sedación. Pero bueno, recuerden que esto es individualizado y como ejemplo, por ejemplo, si el paciente hace ya 24 horas que tiene PIC baja, que tiene una tomografía inicial y de control que son bastante benignas, el examen físico bastante favorable, bueno, en ese paciente sí estaríamos en condiciones de hacer una ventana de sedación. Pero recordar que para pensar si el paciente está en condiciones o no está en condiciones de la ventana, tengo que pensar en qué tiempo de evolución estoy de la neuroinjuria, si el paciente es muy agudo, si llevo menos de 12 horas de evolución, capaz que no es el momento, pero si ya está más evolucionado, si tiene una tomografía que está mejor, si clínicamente está mejor, podríamos hacerlo. O sea que el tiempo de evolución, el tratamiento necesario, si requirió medidas solo a nivel 0 o hasta nivel 3, si los hallazgos tomográficos son muy severos o si han ido a la mejoría o a la peoría, y la respuesta motora del Glasgow si es favorable o no. Bien, son como una especie de tablas que hacen en la conferencia esta de Seattle del 2019, que básicamente en realidad es lo que les estaba diciendo, de establecer cuándo hacer una ventana de sedación, va a depender del Glasgow del paciente, va a depender de cuánto tiempo llevamos de PIC bajas, va a depender también de qué medidas de tratamiento requirió el paciente, y en estas tablas, como pueden ver, en realidad como que lo clasifican en diferentes colores. El nivel verde sería una situación en la cual es seguro hacer una ventana, el nivel amarillo hay que hacerlo con precaución, el nivel rojo estaría contraindicado hacer una ventana de sedación. Después, si quieren, se bajan la guía y las miran con detalle, pero básicamente me parece que lo más importante es esta diapositiva, saber que es individualizado, que depende de los factores que ya mencionamos, y más nada. Bien, en cuanto a unas cosas, ya estamos terminando, del neurodeterioro, mencionar unas pocas cosas. Primero que nada, cuando hablamos de neurodeterioro, bueno, en realidad el neurodeterioro es cuando tenemos una caída de mayor o igual a 2 puntos del Glasgow, o una caída mayor o igual a 1 punto de la escala motora del Glasgow. Ahí es cuando hablamos de neurodeterioro. También estamos frente a un neurodeterioro cuando el paciente tiene una triada de Cushing, obviamente, cuando tiene una focalidad, un déficit focal que es nuevo, también es un neurodeterioro, cuando tiene asimetría pupilar, y cuando tiene disminución de la reactividad pupilar. Todo eso nos habla de neurodeterioro. Tienen que recordar que obviamente, y esto ya lo saben, frente a un paciente que tiene un episodio de neurodeterioro hay que hacer una nueva tomografía de cráneo para ver si tiene lesiones nuevas o prioridad de las lesiones ya existentes. Y bueno, obviamente que frente a un neurodeterioro tenemos que de emergencia implementar medidas, y dentro de esas medidas el tratamiento empírico de la hipertensión intracraniana, como sabemos la hiperventilación, que en este caso es una hiperventilación a ciegas, el suero salino hipertónico, que también es a ciegas, que hacemos el bolo de 3 cc kilo, considerar, como ya dijimos, la imagen, realizar la neuroimagen, y escalar rápidamente en las medidas de tratamiento si es un paciente que está monitorizado. Bien, y por último, lo que menciona este consenso de Seattle es algunas medidas que no están recomendadas. Por un lado, como decíamos, el manitol o los osmoagentes, realizarlos en infusión continua no está recomendado. Realizarlos de formas regladas, el hipertónico de forma reglada tampoco está recomendado. El furosemide no está recomendado. El drenaje líquido cefalorraquídeo por drenaje lumbar tampoco está recomendado. El uso de esteroides
no está recomendado. Y después, el objetivo de salva-supresión, el electroencefalograma, la utilización de Propofol con objetivo de salva-supresión, tampoco es una medida que está recomendada. Descender la PCO2 por debajo de 30, que es algo que nosotros hacíamos como medida de tercer nivel, la, la hiperventilación intensa es algo que tampoco ya no se recomienda más, justamente por el riesgo de isquemia, y subir y aumentar la presión de perfusión cerebral por encima de 90 de forma rutinaria tampoco. Esto, bueno, básicamente sobre todo me parece que lo interesante es ver los cambios que se hicieron en cuanto a lo que ahora no está recomendado, los cambios en la PaCO2, que ya no se recomienda por debajo de 30, porque bueno, justamente genera mayor riesgo de isquemia. Bueno, y terminaríamos por acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer. Esto. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren aportar algo? Valentina, yo voy a hacer algunos comentarios si nadie pregunta nada. Dale. Leandro, si querés también tengo algunas preguntas que capaz que le podemos aclarar a los chiquilines que a mí no me quedó del todo claro. ¿Te parece? Sí, obvio. Mira, no, en realidad sobre todo el manejo de la indicación de drenaje lumbar, que nosotros habitualmente siempre lo decíamos como una medida de tercer nivel y que ahora incluso lo ponen dentro de lo que no está recomendado. Exacto. Aclarar alguna cosa de eso, a ver si querés decir algo. No sé. Sí. Esperá, vamos a empezar. Dale. Valentina, bueno, en términos generales, quería felicitarte porque obviamente que es un teórico muy importante y te diría que coincido obviamente con prácticamente todo lo que dijiste. Bien. Pero bueno, pueden haber algunas diferencias que yo creo que caen dentro de lo que es la opinión de una opinión debatible, digamos, y no hay un acuerdo o no hay una opinión unánime al respecto de determinados puntos. Bien. Entonces, el primer punto que quería aclarar es que en Uruguay se monitoriza la presión intracraniana desde fines de la década del 80. Se empezó en el hospital militar y después el hospital de clínicas, fundamentalmente por iniciativa del profesor Biestro y obviamente del equipo de neurocirugía del momento, se empezó a monitorizar la presión intracraniana y nosotros somos partidarios de que, como bien dijo Valentina, en el TEC grave con una tomografía anormal hay que monitorizar la presión intracraniana. En el 2012 se publica un trial bastante controversial que es el Best Trip en Latinoamérica, que es liderado por Chestnut, con otros países sudamericanos. Y fue un trabajo que les recomiendo que lo lean en profundidad, muy criticado, que no tiene validez externa y que muchos comités de ética seguramente en países desarrollados, en los cuales también se monitoriza la PIC desde hace décadas, no hubiera sido aprobado. ¿verdad? O sea que lo que sí es verdad en que en muchos países alrededor del mundo que no se monitoriza la presión intracraniana es en algunos casos por falta de recursos, ¿verdad? Y para esos casos en los cuales el monitoreo de PIC no está disponible por falta de recursos, por lo menos al momento actual, es cierto que es mejor tener un protocolo que no tener ninguno. Eso sí parece bastante claro. Pero en Uruguay, en el cual en términos generales, aunque puede ser que haya una coyuntura diferente hoy, se puede monitorizar la presión intracraniana, nosotros estamos de acuerdo con lo que plantean las principales guías internacionales, tanto la de la Brian Trauma Foundation como las guías europeas y como el consenso de SEAT.
¿verdad? Cuando hay que monitorizar la PIC, nosotros creemos que hay que monitorizar y ese paciente no tiene por qué tratarse sin monitoreo de PIC si tiene indicación de lo mismo. Eso tiene que quedar claro. El punto a continuación, también sabemos que tratar la hipertensión intracraniana es, desde cierta forma, ser reactivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta la presión intracraniana se la baja. Pero hay decenas de mecanismos que llevan al aumento de la presión intracraniana. Obviamente no estoy hablando que cuando hay una lesión ocupante de espacio para ser evacuada desde el punto de vista neuroquirúrgico, sino otros mecanismos, otras cascadas, entre los cuales está la neuroinflamación, por ejemplo, entre otros, pero para que tengan una idea a qué me refiero, que no los estamos modulando de forma satisfactoria actualmente. Todos los estudios en ese sentido han fracasado estrepitosamente al momento, y lo que hacemos es reaccionar ante aumentos de la PIC. Somos reactivos. Es un objetivo mayor tratar de ser cada vez menos reactivos y desarrollar estrategias terapéuticas capaces de impedir los ascensos de hipertensión intracraniana y no reaccionar ante el aumento. Por otra parte, los aumentos de PIC son un buen resumen de lo que está ocurriendo con la hemodinamia intracraniana, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que aún pacientes con presiones intracranianas dentro de los umbrales que hemos establecido o por debajo de los mismos tienen mala evolución, por ejemplo, porque ocurre desaturación o hipoxia cerebral sin aumentos de la presión intracraniana. Con esto quiero decir que, aunque la presión intracraniana es sin duda uno de los principales factores a modificar, ¿verdad? No explica todos los resultados que obtenemos con nuestros enfermos, y hoy en el mundo desarrollado existe una fuerte tendencia a asociar el monitoreo invasivo de la presión tisular de oxígeno, ¿verdad? Y Valentina mostró algo de eso. Esto me sirve también para recordarles, como también creo que lo dijo Valentina, que por el simple hecho de tener un monitor de PIC que tenga niveles de presión intracraniana dentro del rango de seguridad, no debe generar la falsa sensación de seguridad al intensivista, que tiene que hacer otras consideraciones, como por ejemplo, cuál es el patrón lesional que tiene ese enfermo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la escala de Marshall, en TEC me refiero, y saber que fundamentalmente las lesiones focales y sobre todo temporales pueden herniarse y comprometer la vida del enfermo con presiones intracranianas bajas, entre otras cosas, porque los monitores de PIC, ya sea los intraparenquimatosos o el tornillo sutural de Richmond, muy difundido en nuestro país, no se colocan a nivel temporal, donde se está generando de pronto el gradiente de presión que va a generar la distorsión de la línea media y la compresión del tronco encefálico, sino que se colocan arriba, a nivel frontal, ¿verdad? Entonces, puede ser que por un simple hecho de que están monitorizando, aunque esté del mismo lado, un sector más alto del que, donde verdaderamente ocurren los gradientes, no lo puede evidenciar de forma oportuna, ¿verdad? Por otra parte, quería aclarar que, entre otras cosas, como dijo Valentina, los umbrales de PIC, que son un motivo de intenso debate, cuál es el mejor umbral para determinado enfermo en determinado momento, dependen, sí, del estado de la autorregulación. Sabemos ya que los pacientes que tienen la autorregulación preservada, que hoy la podemos medir al lado de la cama del enfermo, toleran sensiblemente mejor los aumentos de la presión intracraniana, y la dosis de PIC también, la carga de PIC también la tolera mejor. Al contrario de lo que sucede con enfermos que no tienen autorregulación cerebral, ¿verdad? Que toleran bastante mal aún ascensos menores de la presión intracraniana. Por otra parte, hay que ser muy cautos con los ascensos de PIC, que a veces dicen que son reactivos porque la suspendí la sedación. Eso no tiene por qué ser algo benigno necesariamente. Que la PIC aumente durante la primera semana en un paciente con un TEC grave, sea porque diferentes razones, incluida una reactividad incluso apropiada desde el punto de vista del globo motor, no tiene por qué no impactar negativamente sobre la hemodinamia intracraniana, incluso generar desaturación y hipoxia cerebral.
O sea que hay que poner todo en consideración para decir qué umbral voy a tolerar con las herramientas que tengo. Por otro lado, aunque todavía se insiste en que el gol estándar es el monitoreo de la presión intracraneana a nivel intraventricular, este concepto es hoy, digamos, debatible en el sentido de que los sensores intraparenquimatosos han ido, sobre todo en el mundo desarrollado, sustituyendo progresivamente a esta medida. La desventaja de estos últimos es que no puedo drenar el líquido cefalorraquídeo. Pero también es cierto que en general con ventrículos muy pequeños o ventrículos normales no es tan simple para un neurocirujano, dependiendo de la experiencia que tenga, colocar un drenaje intraventricular, una derivación ventricular externa. ¿Ah? Por eso es que otros métodos se han también facilitado en su difusión amplia. Para nuestro medio, todavía los catéteres intraparenquimatosos son costosos al momento actual. No podemos tener en la amplia mayoría de los casos todos los catéteres que quisiéramos, aunque cada vez estamos migrando de a poco hacia el catéter intraparenquimatoso. Los neurocirujanos, en términos generales, sobre todo los residentes, se sienten cómodos colocando el catéter, el tornillo sudural de Richmond cuando el paciente no está operado todavía, ¿verdad? Que tiene muy pocas complicaciones, ya, ¿verdad? Que son realmente muy raras, y la infección también es prácticamente despreciable. Por otra parte, tiene la contra de que hay que cerrarlo por lo menos una vez por turno de enfermería para que sea confiable, pero respetando las medidas. Y en centros con experiencia con estos tornillos sabemos que tienen el mismo rendimiento que el monitoreo intraventricular desde hace décadas. Respecto a los tiempos de intervención que mencionaba, cuánto hay que esperar, lo que mencionó Valentina es adecuado, coincido en términos generales, pero también depende, entre otras cosas, de cuánto monitoreo podemos hacer, ¿verdad? Es decir, un aumento de la PIC de pocos minutos puede generar hipoxia cerebral y otros no, aunque dure más. Entonces, todo depende de cuánto monitoreo hago. Valentina mencionó valores fijos, digamos, que son aceptables cuando lo único que monitorizamos es la presión intracraneana. Con respecto a los anticomiciales, nosotros, como bien dijo Valentina, somos a favor del paciente con TEC grave durante la primera semana usar anticomiciales. ¿Por qué? Porque aun cuando acá en el hospital tenemos una fácil acceso a la neurofisiología clínica y al electroencefalograma, lo podemos hacer por periodos de pronto de 6 a 12 horas o incluso 24 horas, pero no podemos hacer un monitoreo continuo al momento actual. Cuanto más monitoreo puedo hacer desde el punto de vista electroencefalográfico, más restrictivo soy en el uso de la profilaxis primaria, de las crisis precoces. En la medida que uno no puede hacer ese monitoreo tan extendido durante 5 a 7 días, es que sabiendo que la crisis precoz puede constituir un factor mayor de inestabilidad en el sentido de la hemodinamia intracraneana, es que hacemos un curso breve habitualmente, como ya lo mencionó Valentina. Algo similar ocurre con las transfusiones de glóbulos rojos. Cuanto más monitoreo de presión tisular de oxígeno hago o microdiálisis cerebral hago, más restrictivo puedo hacer respecto a los niveles de hemoglobina que tolero. Nosotros en general, que no podemos hacer hasta el día de hoy monitoreo de la presión tisular de oxígeno cerebral, en general andamos en valores en torno a 8, entre 9 y 10,
fundamentalmente en aquellos pacientes en la cual la hipertensión intracraniana es un problema. De pronto, en el paciente que la hemodinamia intracraniana se ha comportado como benigna, entre comillas, y con una buena respuesta clínica, tomográfica, bueno, de pronto toleramos, en casos seleccionados, niveles más bajos. Respecto a los niveles de tratamiento de la hipertensión intracraniana, nosotros tenemos diferencias, yo diría que menores en la mayor parte de los casos, con lo que en el consenso de Seattle los expertos plantearon recientemente en el 2019. El objetivo del consenso fue generar una guía práctica para que el intensivista, el neurointensivista, pueda seguirla al lado de la cama del enfermo. Y no solo hacer como las guías previas de Brian Trauma Foundation del 2016, en la cual se hace mucho énfasis en la evidencia, más que en el sentido práctico de la guía al lado de la cama del enfermo. Esa fue la principal motivación del grupo de expertos, generar una guía aplicable al lado de la cama del enfermo. Usted puede hacer esto en el nivel 0, esto en el nivel 1 y así sucesivamente. Cosa que en la cátedra de medicina intensiva, y una vez más, liderada por el profesor Biestro y la doctora Corina Pupo, desde hace años tenemos un protocolo que todavía aún sigue vigente, como bien señaló Valentina, con algunas diferencias. Entonces, para lo que me preguntó Valentina, lo que no está recomendado justamente es el drenaje lumbar en estas guías prácticas. El año habíamos estado en el Congreso de Presión Intracraniana, que no me acuerdo exacta la fecha, ahí por el 2000, antes del 2019, antes que se publicara el consenso, con el autor principal del consenso, el primer autor, y justamente yo había llevado un póster de un caso clínico con el manejo del drenaje lumbar para la hipertensión intracraniana durante varios días. En el caso, era un TEC penetrante en ese caso. Y entonces justo tuvimos la posibilidad de debatir mano a mano las controversias, nos comentaba el experto, acerca de si iban a incluir o no el uso del drenaje lumbar dentro de este consenso. No se habían puesto de acuerdo y en definitiva decidieron dejarlo afuera del consenso porque, como es claro, y nosotros también lo reconocemos, obviamente tiene riesgos y genera morbilidad, como van a ver en la clase de hipertensión intracraniana refractaria, las medidas de tercer nivel. Tienen riesgos, es decir, aun cuando son medidas muy potentes, exponen al paciente cuando no se respetan algunos límites que hemos aprendido durante años, al riesgo de complicaciones. En el caso del drenaje lumbar, fundamentalmente a herniación descendente, ¿verdad? Con neurodeterioro. Eso es así. Por tanto, no se pusieron de acuerdo y dejaron afuera esta medida, incluso que dice no recomendada. Pero él me contaba la discusión que se había generado dentro. Nosotros, en nuestro centro, seguimos usando el drenaje lumbar y seguramente Juliana les va a mostrar en la próxima actividad de qué forma debemos usar esta medida de tercer nivel para que la misma sea más efectiva y segura para el paciente que riesgosa. ¿Ah? O sea que nosotros aún hoy continuamos manejando el drenaje lumbar. Nosotros, me refiero al equipo de intensivistas y cirujanos, ¿verdad? Y esperemos pronto poder publicar nuestros resultados, que son de ya cerca de, yo diría, 15 años de experiencia o quizás más. Recuerden que
el prototipo de enfermedad donde, diría yo, es indiscutible a esta altura, es en la criptococosis meningia grave. Y en ese caso incluso lo hacemos sin monitoreo de la presión intracraniana, ¿verdad? Así que bueno, nosotros creemos que respetando algunos, digamos, fundamentos de posicionamiento, de hallazgos tomográficos, ¿verdad? Y determinado límite de drenaje del líquido cefalorraquídeo y posicionamiento del paciente y control postural, creemos que es seguro y es válido emplearlo en algunos casos. Porque de lo contrario, hay que tolerar niveles de presión intracraniana por encima de los umbrales que consideramos seguros para el enfermo en cuanto a morbo y mortalidad. Bien. 2 comentarios más. En cuanto a la PCO2, coincido con los conceptos que dijo Valentina. Sin embargo, recuerden que en un paciente con un síndrome herniario, con o sin monitoreo de la presión intracraniana, hiperventilar de forma transitoria hasta que se busca una solución más definitiva, digamos, puede ser completamente válido. ¿Está? Es cierto que como una medida sostenida en el tiempo, más allá de varias horas, incluso días, hiperventilar por debajo de 30 milímetros de mercurio puede ser riesgoso para el enfermo sin duda alguna. Eso es así como bien mencionó Valentina. Pero la hiperventilación, incluso intensa, transitoria, por un breve periodo de tiempo hasta que uno logra establecer estrategias terapéuticas nuevas, más sostenidas en el tiempo, o como puente al bloque quirúrgico, por ejemplo, o como puente a un drenaje lumbar, o como puente a otra medida, puede ser útil. Respecto a los modos ventilatorios, como bien dijo Valentina, es cierto que tenemos una preferencia sin un sustento científico fuerte de que preferimos los modos controlados por volumen, y fundamentalmente cuando el paciente a partir del segundo o tercer día comienza con la neumonía asociada a la ventilación o la traqueobronquitis purulenta o lo que sea, que haga del modo controlado por presión, de pronto en ese sentido menos capaz de asegurar un volumen minuto constante para un paciente en el cual la hipertensión intracraniana es todavía un problema en la primera etapa o en la primera semana de evolución, esencialmente. Después, con respecto a cómo se agregan y cómo se retiran las medidas que instauré, nosotros, es verdad lo que obviamente quedó planteado por Valentina, de acuerdo a lo que plantean los expertos del consenso de SEAMES. Nosotros creemos que todavía es útil emplear medidas escalonadas y aditivas, en el sentido que hemos planteado en los últimos 15 o 20 años, y la retirada es en el sentido inverso. Es decir, la última que agregué, sobre todo cuando estoy de pronto, por ejemplo, con indometacina, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Llegué al segundo nivel o medidas intermedias, le agregué indometacina, logré un buen control. Lo primero que voy a retirar va a ser, en general, después pueden haber excepciones, como bien quedó planteado por Valentina, tratar de retirar la indometacina lentamente y después las demás medidas. A veces eso no se cumple, como bien dijo Valentina, ¿no? Lo mismo con otras medidas, si de pronto el drenaje lumbar, lo primero que voy a tratar de hacer es que el drenaje lumbar que lo venía utilizando, no utilizarlo más y tratar de retirarlo y después decalar las demás medidas que son más seguras para el enfermo.
pero también es verdad que a veces mantenemos el drenaje lumbar abierto y sacamos otras medidas anteriores. O sea que la flexibilidad es parte del juicio clínico que el equipo médico de intensivistas y neurocirujanos, en base a la evolución del enfermo clínica y muchas veces tomográfica, decide acerca de las medidas. O sea que comparto que aun cuando debe haber una especie de, digamos, de pasos básicos o conceptos básicos que se deben cumplir, la flexibilidad debe formar parte de nuestra estrategia, tanto para la adición de medidas como para la retirada de las mismas. Bueno, eso era un poco lo que quería decir. No sé, Valentina, si querías preguntar algo, No, nada más en realidad. Y los demás posgrados y residentes. No sé si se escuchó, pero no, nada, en realidad nada más, solo me parecía que estaba bueno que aclarar eso del drenaje lumbar y no sé si alguien tiene más preguntas. Muy bien. Entonces, damos por finalizado, Valentina, ¿te parece? Bien, bárbaro. Hablamos, Bueno, nos vemos. chau, chau. Saludos. Gracias.